Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Lambert-Eaton. A lo largo de la charla estaremos hablando sobre la definición, su epidemiología, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. ¿En qué consiste el síndrome de Lambert-Eaton? El síndrome de Lambert-Eaton es una presinaptopatía presináptica. Es una enfermedad de la transmisión neuromuscular presináptica autoinmune y adquirida, caracterizado por debilidad muscular generalizada. La epidemiología. Bueno, él cuenta con predominio masculino. Tiene dos edades de inicio. Para el paraneoplásico, con una edad media de 60 años. Y el idiopático tiene dos picos, que inicia a los 35 y un segundo a los 60 años. Del 50 al 60% de los diagnósticos de síndrome de Lambert-Eaton están con notificación de tumor y cuentan con mayor mortalidad. Es un trastorno poco común, de hecho es una enfermedad muy rara. La prevalencia de la enfermedad es de 2,8 por millón para casos confirmados y 3,8 por millón por casos probables. Y su incidencia es de 0,6 por millón. La etiología tiene dos posibles. Está la paraneoplásica, que es en presencia de canales de calcio dependientes de voltaje en las células del carcinoma pulmonar de células pequeñas, y también está asociado al carcinoma de próstata, linfoma y leucemia, pero principalmente está asociado con el carcinoma pulmonar de células pequeñas. Y el no tumoral o idiopático, que ustedes tienen que tener muy en cuenta que siempre que haya un trastorno idiopático, deben tener un trastorno autoinmune subyacente. En este caso está asociado con diabetes mellitus tipo 1 y trastornos de la tiroides, pero también puede ser genético con la presencia del haplotipo MHCV8-DR3, que presenta ese canal de calcio dependiente de voltaje como antigénico para nosotros. Bueno, entonces ahora estaremos hablando de la fisiopatología, pues, de la enfermedad. Pero antes les voy a como a ampliar un poco algo. La placa neuromuscular, pues, está compuesta la fibra muscular postsináptica, la cual tiene sus receptores nicotínicos, y la célula o la neurona presináptica, la cual en su botón presináptico va a tener a zonas activas, que son unas macromoléculas, a los canales de calcio dependientes de voltaje y a las vesículas sinápticas. Aparte de que los canales de calcio dependientes de voltaje permiten, pues, la entrada de calcio a la célula, también van a servir como andamiaje para el anclaje de estas zonas activas a la neurona presináptica como tal, para permitir que se funcionen con las vesículas y permitan la liberación del neurotransmisor. Cuando nosotros, normalmente la conducción neuromuscular viene desde la despolarización de la neurona presináptica, que genera con la entrada de sodio potenciales en espiga, que van a ser ese potencial necesario para que los canales de calcio pendientes de voltaje tipo PQ, que son los que se encuentran en esta placa neuromuscular, se abran y permitan la entrada de calcio a la célula, la cual va a hacer que ese citoesqueleto de la neurona se movilice, pues se mueva y movilice a las vesículas sinápticas para su fusión con la membrana presináptica y liberen a la acetilcolina, que es el neurotransmisor, pues, clave en la función muscular. Este va a ir a la fibra muscular y va a ser recibido por los receptores nicotínicos y va a generar esa cascada para la contracción muscular. Pero, ¿qué sucede en el síndrome de Lambert-Eaton? Como les dije, los canales de calcio dependientes de voltaje tipo PQ van a estar presentes en el tumor asociado en el paraneoplásico, los cuales van a tener un mimetismo molecular con estos canales de calcio en nuestras neuronas. En el idiopático, pues también vamos a tener presencia de estos anticuerpos que van a ir a hacer un bloqueo o una regulación negativa en los canales de calcio. Al tener esa regulación negativa, la cantidad de calcio que va a entrar a la neurona va a ser reducida y por ende em, se va a reducir la acetilcolina liberada, que da como resultado que menos potenciales de acción que da como resultado menos potenciales de acción en la célula neuromuscular muscular como tal. También vamos a asociar el síndrome
del síndrome de Lamberton al síndrome del motoneurona inferior. ¿Por qué? Normalmente el síndrome ataca a las fibras esqueléticas musculares y estas están inervadas por la motoneurona inferior que sale desde la asta anterior de la médula espinal. Y de hecho los síntomas claves o primarios que tiene el síndrome de Lamberton son de los síntomas claves y primordiales que tiene la motoneurona inferior, como son la reflexia y la debilidad muscular. Algo clave que tenemos que tener en cuenta y que sirve como diagnóstico diferencial de este síndrome como con la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, que normalmente son confundidos con estos, es que es una debilidad progresiva, que con el movimiento, con un estímulo más fuerte, puede generar que aumente la movilidad y disminuya pues esa debilidad y los impulsos nerviosos para mejorar esos reflejos tendinosos. Entonces, uniendo esa fisiopatología con las manifestaciones clínicas, tenemos que vamos a tener la debilidad muscular, que va de proximal a distal, normalmente en dirección caudocraneal. Los síntomas inician primero en los miembros inferiores y van a ir ascendiendo hasta llegar a última instancia a los músculos oculovulvares, ocasionando que haya pectosis, diplopía o distalgia. Algo clave es que, como les dije, va a ser progresiva, es decir, que con mayor estímulo, con el mayor movimiento, con más ejercicio, va a disminuir esa debilidad. Esto es porque no es un bloqueo completo de los canales de calcio, sino que es progresivo, perdón, que es como limitado o parcial. Entonces va a permitir que aumente la despolarización de esa membrana y permita aún más la entrada de calcio y por ende más liberación de acetilcolina y en sí la cascada del músculo para su contracción. Vamos a tener arreflexia, que al igual que la debilidad muscular también mejora con el movimiento. Y aparte, vamos a tener disfunción autonómica, porque los canales de calcio dependientes de voltaje tipo PQ, aparte de estar pues en la unión neuromuscular o en las motoneuronas, también lo vamos a tener en las parasimpáticas las neuronas parasimpáticas y simpáticas, por lo cual vamos a tener esta presencia de manifestación, como es la serostomía, disfunción eréctil en los hombres, hipohidrosis. Aparte de esto, cuando estamos asociados al síndrome paraneoplásico, vamos a tener la ataxia cerebelosa, porque estos canales de calcio van a estar también en las fibras de Purkinje. ¿Por qué está asociado más que todo a la paraneoplasia? Cuando nosotros tenemos el tumor asociado, la cantidad de anticuerpos va a ser del 100%, cuando en el idiopático pues va a ser mínimo. Y también es debido a que el tumor o la paraneoplasia genera una degeneración cerebelosa. No, el diagnóstico de la enfermedad es normalmente clínico. Si nosotros no tenemos un indicio o como algo clave de que nos estemos llevando hacia la debilidad, hacia el síndrome de Lamberton, pues no vamos a hacer todas estas pruebas, sino que vamos a hacer vamos a hacer otras. Normalmente, como les dije, este síndrome es muy confundido con la miastenia gravis, con el botulismo, con la esclerosis múltiple, con el síndrome de Guillain-Barré. Pero estas neuropatías se diferencian del síndrome de Lamberton, es que empeoran con el tiempo. En cambio, esta mejora con el movimiento. Esto debido, pues, como les dije, al aumento de la despolarización y el aumento de entrada de calcio paulatinamente. Después de tener, pues, ese indicio de que va a ser un diagnóstico de síndrome de Lamberton, vamos a hacer pruebas electrofisiológicas, como la electromiografía, que en este caso va a ser la estimulación nerviosa repetitiva en alta frecuencia, en busca de potencial de acción muscular compuesto, que es el que logramos con la liberación pues, de acetilcolina y la cascada neuromuscular. Si no tenemos claro con las pruebas electrofisiológicas, también podemos hacer pruebas serológicas. Estas pruebas serológicas van a buscar anticuerpos contra los canales de calcio dependientes de voltaje tipo PQ. Y como les dije, quiero que les quede muy claro esto, siempre que nos hablen del síndrome de Lamberton, tenemos que pensar en cáncer o tenemos que buscar un cáncer subyacente. Entonces, para eso tenemos los criterios del TAPE. La estimulación nerviosa repetitiva de alta frecuencia tiene como que en un momento base
vamos a tener que pues como el movimiento, los reflejos van a ser muy reducidos, pero que con una estimulación post ejercicio, estos van a aumentar. Entonces, en la base podemos ver que en el mismo tiempo y sin ningún estímulo, el impulso es de 1 milivoltio, pero cuando se tiene el post ejercicio va a aumentar, pues tiene un aumento exponencial doble. Entonces, pues aquí como lo pueden ver, pasó de 1 a 2 milivoltios con solo una mayor frecuencia, pero es por eso, porque aumenta el estímulo, aumenta la despolarización y entonces por ende aumenta la entrada de calcio, que es lo que nos está inhibiendo la movilidad o nos está causando pues la debilidad muscular. Como les dije, vamos a tener a los criterios del TAPE, porque es muy importante encontrar el cáncer subyacente si es el caso. Entonces, son 6 parámetros, los cuales si se tienen más de 3, vamos a tener la presencia del cáncer, que como les dije, principalmente es el carcinoma pulmonar de células pequeñas. Entonces, son 6 parámetros. Debilidad vulvar, por ejemplo, disartria, disfunción eréctil en los hombres, pérdida de peso, consumo de tabaco al inicio, la edad de inicio que es más o menos 60 años, como les dije en la epidemiología, y una puntuación de desempeño de Karnofsky menor a 70. Cuando tenemos 3 de estos, terapia, como primera lesión, que va a ser combinada con 2 fármacos, la cisplatino y el etopósido. Pero también tenemos otro tratamiento que es la extirpación quirúrgica. Al extraer pues ese tumor, esas células que presentan en su membrana al mismo canal de calcio que tenemos en nuestro sistema nervioso, pues vamos a reducir la creación de anticuerpos y paulatinamente pues esos van a ir disminuyendo y como no vamos a tener algo que nos ataque en nuestro sistema, pues este va a funcionar de la manera normal. Claro está que a veces el síndrome aparece primero, inclusive 10 años antes que el cáncer, por eso hay que hacerle un cribado y hay que hacerle la prevención, que es unos rayos X de tórax cada 3 meses, broncoscopías cada 6 meses y tomografías computarizadas para evitar pues que el cáncer avance o encontrarlo a tiempo. Este pues es el tratamiento oncológico. Cuando nosotros tenemos el no paraneoplásico, pues el idiopático y también el paraneoplásico, iniciamos tratando la sintomatología. En este caso, vamos a iniciar como tratamiento de primera lesión la aminafempridina, que es la misma 3,4 de ampiridina, que lo que hace es inhibir a los canales de potasio presinápticos, lo que va a inhibir la repolarización tan rápido y aumentar la despolarización, que es como lo que les he dicho, al aumentar la despolarización, aumenta la entrada de calcio. Pero hay que tener muy en cuenta que este medicamento está asociado con epilepsia, por eso las dosis tienen que ser mm, estrictas y tenemos que estar muy pendientes de si el paciente es susceptible o no es susceptible. Si el paciente es susceptible, tratamos de darle la piridostigmina, que inclusive este tratamiento también lo tenemos en la miastenia gravis. Este tratamiento o este fármaco es un inhibidor de la colinesterasa, que está en la hendidura sináptica y permite y pues esta enzima lo que va a hacer es reciclar a la acetilcolina, pero al inhibirla vamos a tener más presencia de la acetilcolina en la hendidura y permitir pues la cascada muscular. Este fármaco se da solo o en compañía de la aminafempridina, pero no se ha demostrado si solo o acompañado, pues tiene mejor pronóstico que el 3,4 DAP. De hecho, lo principal que debemos dar es ese tratamiento, porque como sabemos, la etiología de la enfermedad son los canales de calcio, debemos tratar ese problema. Si estos tratamientos no funcionan y el problema sigue, debemos pensar en la inmunoterapia. Estos son tratamientos más invasivos, pero si la enfermedad sigue progresando, pues se debe atacar con mayor fuerza. Entonces iniciamos con la plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa. Estos son tratamientos muy invasivos, pero se necesitan pues, si el síndrome pues, sigue aumentando, sigue progresando. También tenemos otros tratamientos, como son el ritumizá, que es un anticuerpo monoclonal sintético contra los linfocitos B,
Y también tenemos a la prednisona y la azatropina. Pero si damos esta administración de estos fármacos, estamos ayudando, si por ejemplo el paciente tiene el tumor asociado, a que nuestra respuesta inmune natural frente al tumor se reduzca y que pues permanezcan los síntomas. Bueno, para terminar, pues también les quería hablar sobre un algoritmo para el tratamiento del síndrome de Lambert-Eaton. Entonces, nosotros tenemos el diagnóstico de la enfermedad. Debemos iniciar con la aminofampiridina de 10 a 20 miligramos cada 4 días. Si tiene presencia del carcinoma pulmonar de células pequeñas, se da el tratamiento oncológico, la radioterapia. Si no, pues se continúa con el tratamiento. Si hay remisión, se detiene la aminfampiridina, y si no hay y los síntomas son muy severos, entonces, si los síntomas son muy severos, hacemos un tratamiento a corto plazo, que es la inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis. Y si el problema sigue, si vemos que no hay una mejoría del paciente, pues ya vamos al tratamiento a largo plazo, como es la prednisona y la azotropina, pero teniendo muy en cuenta que esto puede afectar si el paciente tiene pues al carcinoma. Y ya si esto no da, como último momento, utilizamos el ritumizumab, que es pues el anticuerpo monoclonal. Si los síntomas no son tan severos, pues continuamos con la aminanfipridina y consideramos añadirle pues la piridoxigimina. Pues muchas gracias. Esto era pues todo sobre el síndrome de Lambert-Eaton. Es una enfermedad muy rara, pero igual es que tenerla en cuenta y considerarla como el diagnóstico diferencial de otros síntomas como miastenia gravis, esclerosis múltiple, que de hecho por eso es que es tan desconocida, porque muchas veces confunden al síndrome. Y pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna recomendación, pues se las agradezco. Le quiero también agradecer mucho a Majo, que fue la que pues me ayudó y me indujo y me dio como sus tips para esta presentación. Súper buena, excelente, felicitaciones. De hecho, sabes, en el concurso pasado preguntaron lo del carcinoma, pues preguntaron que cuál era el tumor asociado a Lambert-Eaton. Incluso